Por tus golpes nos das salvación, tu sufrimiento a todos libró. Y el Padre hizo tu nombre exaltar, y a su diestra senta. No hay otro nombre más grande. Dios quiso tu nombre exaltar, y a su diestra senta. No hay otro nombre más grande. Tu rey te odió, te rechazaron Dios y el que pasó, por no observar su mirada cubrió, tal sufrimiento ese ya ocurrió. Muy bien, hermanos. Pues vamos a dar comienzo. Hemos de dar comienzo y pues en esta ocasión, hermano Roberto, ¿te parece si hago la oración, hermano? Y ya tú nos introduces el tema, por favor. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Espero, a ver, no sé por qué no apareces, hermano, pero ahí está. Pero ahí Sí, aparece solamente cuando habla, hermano. ¿no hablas? Porque aquí le puse en la opción de varios oradores. Ajá, en vista, varios oradores. Mm, bueno, bueno. Vamos a estar dando entonces comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo. Parece que ya apareciste, hermano. Vamos Ok. a dar comienzo, hermanos, y les pido por favor que me acompañen para que hagamos una oración y posteriormente pues vamos a entrar a nuestro tema. Oremos, hermanos. Maravilloso Señor y Dios, Padre eterno, Dios de misericordias, Dios de toda consolación, que mudas los tiempos, tú mudas las edades, tú quitas reyes y pones reyes. Das la sabiduría a los sabios, das la ciencia a los entendidos. Tú conoces lo alto, lo profundo, lo oculto. No hay nada absolutamente que sea oculto a tus ojos. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas porque a ti, oh Dios, te hemos de dar cuentas. Sabemos que aún la oscuridad no nos encubre de ti, Padre. No podemos decir que hemos de escondernos al otro extremo del mundo. Sabemos, Padre Celestial, de tu gran poderío, de tu gran magnificencia también. Y es por ello, Padre Celestial, que en este día estamos delante de ti para agradecerte tus misericordias, tu bendición, principalmente, Padre, porque tenemos la oportunidad de poder compartir tu palabra a través de esos medios. Padre eterno, por favor, ayúdanos para que podamos providencialmente recordar lo que hemos estudiado, lo que nos hemos preparado. Y te suplicamos, bendito Dios, para que este mensaje pueda llegar a muchas personas y de esa manera ellos puedan escuchar tu verdad. No solamente a aquellos que no la conocen, sino también a aquellas personas que la conocen, no solamente para que reafirmemos, sino también para que decidamos predicar todos los días acerca de este maravilloso nombre, de estas virtudes que tienes tú. Pedimos pues tu bendición, Señor, en este día. Por favor, bendice a nuestro hermano Roberto. Él está sirviendo en la iglesia de Cristo en Plateros 213. Ayúdale, Señor, para que junto con los demás varones que presiden a la iglesia, él pueda seguir haciendo un trabajo excelente. Por favor, bendice su familia, bendice a su esposa, a Esdras, su hijo. Te rogamos también, Señor, por la salud para que ellos puedan mantenerse firmes y avantes. Te suplicamos también, Señor, por este siervo tuyo, para que tú nos bendigas, nos fortalezcas, para que nos mantengas firmes y constantes. En especial, Señor, te rogamos por Matías, para que tú le sigas ayudando, para que él pueda desarrollarse como un hijo tuyo. Te suplicamos, Padre, por mí, para que le pueda dar un buen ejemplo y para que de esa manera, Padre Celestial, él pueda hacer un trabajo mucho más esforzado y mucho más excelente que otros más. Padre Celestial, por favor, ayúdanos para que seamos luz donde quiera que estemos y para que la palabra que nosotros escuchamos, leemos, aprendamos, Señor, día con día, para que de esa manera los demás puedan ver la luz de tu Hijo Jesucristo en nosotros y glorificar tu nombre. Padre Celestial, por favor, bendice a aquellos que se esfuerzan por mantener
el nombre de tu Hijo Jesucristo en alto. Bendice a aquellos que llevan la palabra de la cruz por todos lados. Te suplicamos, Señor, por cada uno de los que están haciendo su esfuerzo para que tú les sigas fortaleciendo. ¿Conoces tú quiénes son los que se han cansado? ¿Conoces tú, Señor, quiénes han predicado con esmero? Por favor, ayúdales, Padre, y no les olvides. Te lo suplicamos todo, bendito Señor, por el nombre santo, eterno, por el nombre ante el cual se ha de doblar todo nombre, sea en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, por el nombre eterno y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano, pues adelante, hermano. Bien, hermanos, pues en esta ocasión vamos a darle un poco de pausa con el tema de la adoración y ahora vamos a brindar un tema que es sumamente esencial y precisamente este tema tiene que ver con la salvación. Cuando hablamos del tema de la salvación, obviamente es necesario, es urgente que todo lo que implica en cuanto a la salvación de las almas veamos con diligencia el cómo cumplir con lo que Dios nos ha pedido. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del evangelismo, hermanos. Entonces, este tema de cómo enviar, cómo dar a conocer el evangelio a todas las personas, aquellas personas que aún no lo conocen, que hay en nuestro alrededor. Entonces, es esencial, hermanos, que nosotros veamos, estudiemos, escudriñemos la palabra del Señor para que nos edifiquemos mutuamente uno a otro con el tema del evangelismo. ¿Qué nos habla las escrituras sobre este tema? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de la iglesia primitiva cuando salía y predicaba el evangelio por el templo, por las casas? ¿Cómo es que tenía ese efecto en el primer siglo y cómo hacer que igualmente funcione en la actualidad? Obviamente sabemos que el poder es de Dios, es del evangelio, que puede transformar vidas, no de nosotros. Entonces, es importantísimo, hermanos, que podamos hablar, examinar acerca de este tema tan esencial y tan importante para las vidas, para las almas de las personas. Así es, hermanos. Y sobre todo recordar lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, de que el evangelio es el poder de Dios. Así lo dijo Pablo en Romanos 1:16. Bueno, desde el versículo 14, cuando dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego dice el tan conocido versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, Pablo menciona cómo es que en el siglo primero el evangelio era el poder de Dios y hermano, todavía lo sigue siendo. El evangelio no ha perdido absolutamente ni un mínimo de poder. Lamentablemente, en ocasiones nosotros creemos, como humanos, llegamos a creer que a lo mejor no es tan poderoso como antes. Ese es el problema que enfrentamos en este tiempo, hermano Roberto. Sí, y es algo de las cosas que obviamente no debemos de distraernos. Eso pasa, hermano, el que a veces eh, no estamos tan seguros en cuanto al conocimiento del poder que Dios brinda, porque nos dejamos guiar por herramientas que el hombre ha ideado, ha inventado, pero pues simplemente este mensaje es aquel poder de Dios que tuvo efecto en las almas, en los corazones de aquel tiempo, de la iglesia primitiva, y que obviamente es el mismo poder, así como la palabra de Dios es efectiva en la actualidad, igualmente el evangelio sigue teniendo el mismo efecto para toda aquella persona humilde que lo recibe y que obviamente al tener esa humildad para escuchar, oír y creer el evangelio, va a ser un efecto transformador en toda su vida. Bien decía nuestro hermano en Romanos capítulo 1, citaba desde el versículo 14, pero el versículo número 13 nos habla del deseo del apóstol Pablo de estar con nuestros hermanos en Roma y les hace ver en esta carta que dice,
yo he querido estar con ustedes. Y dice, muchas veces he tenido este deseo de estar con ustedes, pero dice, ha sido estorbado. Dice, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. Se sentía en deuda el apóstol Pablo. Él no tuvo el privilegio de la misma manera que en otros lugares de haber iniciado la obra, de haber dado a conocer el evangelio en ese lugar específico de Roma. Hay algunos comentaristas que llegan a deducir cómo inició. En realidad, las escrituras no nos dice cómo fue que inició el evangelio, el dar a conocer el evangelio ahí en Roma. Algunas suposiciones es Hechos capítulo número 2, en el cual encontramos ahí en esa lista de aquellos judíos que habían ido de muchas partes, se encontraban de Roma. Entonces, algunos llegan a suponer que así es como inició la obra en Roma, cuando regresan todos aquellos que estuvieron en el día del Pentecostés. Entonces, este mensaje que tuvo efecto en aquellos de Roma que estuvieron en Jerusalén en el día del Pentecostés, en el 33 después de Cristo, y que ellos tuvieron la oportunidad, si así fuera de esa manera, que inició la obra en Roma y que de esa manera tuvo el poder transformador para salvar a estas personas. Bueno, es el mismo efecto que puede producir en toda aquella persona que tiene el deseo y que tiene el temor de hacer la voluntad de nuestro Dios. Estamos hablando de aproximadamente 2000 años y ese poder sigue teniendo el mismo efecto en las vidas de las personas hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Entonces, debemos urgentemente mentalizarnos. A veces el problema obviamente no es el evangelio, porque ahí existe, ahí está ese poder. El problema a veces somos nosotros que no nos llegamos a mentalizar la urgencia, la necesidad y escudriñar que este evangelio que predicaron los apóstoles es el mismo que tenemos la oportunidad y la urgencia y mandamiento imperativo de parte del Señor Jesús. Vayan y den a conocer este evangelio. Hermano, en ocasiones la gente, bueno, hay un refrán o un dicho entre los predicadores, cómo es de que antes con un solo sermón se bautizaron 3000 personas y cómo es que ahora se necesitan 3000 sermones para poder convertir a una sola persona. Realmente, hermano, el poder del evangelio sigue teniendo, el evangelio sigue teniendo el mismo poder. Pero hay muchas causas, hay mucho que lamentablemente en ocasiones no estamos comprendiendo del Evangelio. Ahorita que mencionabas en la introducción, hermano, en ocasiones estamos pensando que tal vez podría ser algún método y muchos en ocasiones confían más en algún método de evangelismo, en alguna forma de poder predicar la palabra, que realmente en el propio Evangelio. Y eso es incorrecto y estoy seguro que hasta pecado, hermano. Porque no hay otra forma de poder hacer que la persona llegue a la salvación sino únicamente a través del Evangelio. Y mencionabas cómo es de que los hermanos, cuando le escribe a la iglesia en Roma, es muy posible que cuando inició la iglesia en Hechos capítulo 2, bueno, había personas de Roma, romanos allí residiendo en ese tiempo. Hay un pasaje que quiero que leamos que es Romanos capítulo 6 17 y 18, y le voy a pedir a Matías que nos apoye con ello, por favor, hijo. Dice, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho justicia. Hermano, esa palabra que se menciona allí por parte de Pablo, yo me lo sé de memoria, pero en la Reina Valera, Matías leyó la Nueva Biblia de las Américas. Pero dice ahí, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma, es decir, un molde de doctrina. Y digo, coincide completamente a lo que tú comentabas, como es de que no necesitamos cambiarlo. Es más, no solamente no necesitamos cambiarlo, sino que no debemos de cambiar esa forma de doctrina, esa estructura, ese molde, ese patrón que ya se nos ha conferido. No tenemos que cambiarlo. En el momento en que nosotros lo distorsionemos,
que llegue el inteligente de Freddy y que diga como que Dios le faltó un poquito y le pone algo, porque soy bien inteligente y Dios no tanto, es lo que estoy dando a entender cuando yo le modifico. Entonces, en ese momento ya adulteré el evangelio. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 del 6 hasta el 9 estaba mencionando, que si aún él o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que habían recibido, Pablo es contundente y fuerte porque sea anatema, sea anatema. Y en el 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si aún sirviera a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, hermano, es muy importante que cuando nosotros prediquemos el evangelio, lo prediquemos tal cual lo predicaron los apóstoles. Así como ellos lo predicaron, si las personas no les gusta, en ocasiones queremos hacer el evangelio y agregarle, pegarle algo más para que sea un poco más atractivo. Queremos darle una cubierta, una recubierta de mielecita para que pueda agradarle a la gente y recibirlo. No, hermanos. La gente tiene que recibir el evangelio tal cual se predicó en el siglo primero, sin añadirle y sin quitarle. La misma forma, el mismo patrón. Así tiene que salvar. Si no, entonces los estamos condenando. Si nosotros los atraemos a la verdad con otro evangelio, entonces los estamos guiando no a la salvación, sino a la condenación. Adelante, Juan. Hay algunos hermanos que obviamente con su esfuerzo, con su trabajo, con su esmero, su dedicación a la obra del Señor, han hecho escritos que pueden apoyar al estudio de la palabra del Señor. También con el tema del evangelismo hay varios hermanos que han desarrollado varias técnicas, por así llamarlo, manuales, en cuanto a cómo podríamos auxiliarnos en el evangelismo, qué experiencias han tenido, qué es lo que ellos aconsejan en cuanto al evangelizar, ya sea persona a persona, ya sea en un grupo pequeño. Entonces, son escritos que hermanos, bien sinceramente, lo están desarrollando. Pero obviamente ellos mismos ahí en esos escritos, libros que desarrollan, dicen que es una herramienta de apoyo, simplemente. Y es bueno que lo estudiemos, que nos alimentemos con la experiencia de otros hermanos, pero simplemente es una herramienta. La herramienta principal y divina lo tenemos en su santo libro, y ese no hay algo de erróneo, simplemente está punto tras punto de lo que tenemos que hacer para ir y a buscar las almas perdidas. Entonces, Dios es perfecto, es justo, es santo, todo lo sabe. Entonces, vayamos a aquel manual divino que nos trajo con el tema de la evangelización. Entonces, vayamos a hacer, bien mencionabas Gálatas, en el cual algunas personas ahí sí estaban alterando el plan divino, el plan de salvación de nuestro Dios para el hombre. Entonces, es algo trágico, es algo que va a llevar consecuencias. De la misma manera, el Señor, por medio del apóstol Juan, nos hace ver las consecuencias graves que es agregarle o el quitarle. Ahí en el libro de Apocalipsis, le voy a pedir a Matías que puedes abrir ahí Apocalipsis capítulo 22, es el último capítulo, versículos 16 al 19, Matías, de que lo tengas ahí. Apocalipsis 22, del 16 al 19, y es prácticamente como está concluyendo los 66 libros de la Biblia. Adelante, Matías. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. 22. Ah, sí, 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 sí. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye y diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad
Santa descritos en este libro. Gracias. Entonces ahí el contexto está hablando de aquellos que sí entrarán por las puertas de la ciudad, pero igualmente agrega aquellos que no ingresarán a las puertas de la ciudad. El versículo 14, ¿quiénes son aquellos bienaventurados que van a tener el privilegio de ingresar por esas puertas en la eternidad? Pero igualmente aquellos que serán condenados y que no tendrán la oportunidad de ver esa santa ciudad en los cielos. Y entonces es donde ahí continúa ahora hablando el Señor Jesús y hacerse ver que esas palabras se los envió el ángel al apóstol Juan para que quedaran escritas. El Espíritu dice y la esposa dice, ven, ellas son los que tienen la oportunidad, la iglesia, de ir y anunciar el Evangelio a todas las personas. No fue por medio de diferentes maneras. Dios ya nos ha hablado en otro tiempo, dice a los padres por los profetas, Hebreos capítulo 1, versículo número 1, ahora nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo le ha hablado a los apóstoles, y los apóstoles han hablado a la iglesia, y ahora la iglesia tiene que seguir dando esta invitación del plan redentivo de Dios que tiene para con el hombre, pero tal cual como está diseñado por Dios. No tenemos nada que agregarle, no tenemos que estar pensando qué puedo mejorar en cuanto a ello. Es perfecto, es puro y santo este mensaje, por tanto, no nos la queremos tanto. Simplemente estudiemos las palabras de Dios y acoplémonos a ese mensaje que es para salvación. Otros pasajes similares es Deuteronomio capítulo número 4, en el cual menciona palabras similares al apóstol Juan. Entonces, no hay que añadir o quitarle nada. Si así se atreve a hacer alguien, va a llevar consecuencias. Y la palabra que utilizó Pablo en Gálatas, que nos mencionabas ahí, es una de las descripciones: anatema, maldito. Entonces, esa es la gravedad de cambiar, de alterar el plan que Dios ha diseñado para la humanidad. Adelante. Hermano, y un pasaje que es también bastante conocido es Marcos 16, 15 y 16, cuando el Señor Jesús en el versículo 15 les dice que tienen que ir por el mundo y predicar el Evangelio. En el versículo 16, que es también bastante conocido, el que creyera y fuere bautizado será salvo. El que no creyera simplemente va a ser condenado. Y este pasaje, hermano, digo, realmente no es muy complicado de comprender. Jesús está diciendo ahí qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la responsabilidad en ese caso, cuál era la responsabilidad de los apóstoles, y era predicar el evangelio. ¿Y cuál era la responsabilidad ahora y cuál era la responsabilidad de los que escucharan? Sencillamente creer y ser bautizados. Entonces, el que creyera y fuera bautizado, la consecuencia iba a ser la salvación. Así de sencillo. Entonces, en ocasiones, hermano, en ocasiones es interesante cómo es que algunas personas llegan a pensar que necesitan algo más para poder hacer atractivo el evangelio. Algunas personas llegan a pensar que ellos tienen que hacerlo un poco más, un poco mejor, lo tienen que mejorar. Pero hermanos, realmente no tiene que ser así, no es así. Tenemos que asegurar que el evangelio lo estamos presentando de la misma forma que lo presentaron aquellas personas. En ocasiones pensamos, hermanos, que vamos a hacer el evangelio un poco más atractivo, pero no debería de ser visto de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ya puso qué es el atractivo. Dios ya dijo cómo tiene que hacerse. En ocasiones, hermano Roberto, estoy seguro que sí, has escuchado lo que le llaman el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo es de que, hermano Roberto, conviértete al Señor y todos tus problemas económicos, ¡pum!, van a desaparecer? Automáticamente se van a esfumar. Matías, en el momento que tú creas a Dios y te conviertas a Dios, Dios va a bendecir tu negocio. Es más, voy a ir y voy a orar por ti y por tu negocio y te voy a imponer las manos para que tu negocio prospere. Hermanos, híjole, hermanos. Tal cosa es completamente extraña en el Nuevo Testamento. La gente no se bautizaba para poder tener más dinero, hermanos. No se bautizaba por ello.
Y en ocasiones la gente no entiende, hermanos, que el evangelio no es para eso. O sea, el evangelio, el atractivo del evangelio, hermanos, amigos, no es que te vas a enriquecer. ¿Qué cosa más atractiva, hermano Roberto, que poder asegurarnos de la salvación de nuestra alma? En Mateo 16:26 dice que de qué le sirve al hombre ganar, en palabras del Señor Jesús, ganar todo el mundo y perder su alma, o qué rescate, o qué cosa daría el hombre para poder recuperar, rescatar su alma. Es la posesión más valiosa. Entonces, si nosotros no entendemos que en el día final lo más valioso que vamos a tener es la posesión de nuestra alma, o tendremos, hermano, entonces, ¿qué incentivo más grande? Si me están diciendo te van a perdonar los pecados, entonces, ¿cuál podría ser, hermano, el atractivo más grande que eso? Si me están diciendo, Freddy, en el momento que te conviertas, Dios te va a perdonar todos tus pecados. Todos absolutamente, como Pablo lo dijo en 1 Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 15, ¿ah? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso Jesucristo mostró en él, dice Pablo, su clemencia para ejemplo de los que habríamos de creer en él para vida eterna. Entonces, qué mejor atractivo, hermano, que Dios no nos va a condenar. En el Salmo 32, cuando se menciona bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, nosotros vamos a ser grandemente bendecidos cuando aceptemos el Evangelio tal cual se presenta en la palabra de Dios, pero también vamos a ser grandemente bendecidos cuando nosotros presentemos a otros más el Evangelio tal cual lo hemos recibido sin adulterar. La leche pura, la leche espiritual no adulterada. Así tenemos que presentarla, hermano. Ese punto del atractivo de ir a dar a conocer el Evangelio es especial y es una de las cosas que nos debe animar, alentar y exhortarnos los unos a los otros para que vayamos, que nos levantemos y seamos de aquellas personas que se están alistando, no solamente por un beneficio personal, sino también para buscar el beneficio de más almas. Si vamos, si tenemos el deseo de querer estar por la eternidad, en los cielos adorando a nuestro Dios, bueno, déjeme decirle que tiene que hacer de los que también están buscando el deseo de no solamente ir usted, no solamente ir yo, sino también que quiero que más vayan conmigo a la eternidad, a los cielos para adorar a nuestro Dios. Si simplemente estoy viendo por mí, lo más seguro es que no voy a estar ahí, por más que lo quiera. Entonces, tengo que ir y ver por los demás. Ese es el amor por el prójimo. Tengo que hacer lo necesario para poder buscar a las almas perdidas. Entonces, sí, no, hay algunos que se están desviando por las riquezas, como es el Evangelio de la Prosperidad, pero hay otros que, muy similar a ese caso de lo material, están buscando algún beneficio físico, como es los problemas de la salud, los problemas matrimoniales, los problemas de la sociedad, y que esas personas, pues que tristemente quieren engañar a las personas, haz esto y Dios te librará de todos esos problemas. Bueno, las escrituras hablan de lo contrario. Entonces, Matías, si me puedes apoyar en Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo número 14, versículos 20 al 23, por favor, 20 al 23. Y ahí miramos un caso del apóstol Pablo respecto a la evangelización y que conllevan las tribulaciones. Dice, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraban en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí en un versículo anterior, el versículo número 19, menciona que habían sido apedreados al apóstol Pablo y que le arrastraron hasta afuera de la ciudad, y que al verlo que estaba tirado y ya prácticamente inconsciente, pensaron que ya estaba muerto. Entonces, aquellas personas que están predicando que simplemente si tú vas y vas a ofrecer tus beneficios materiales y que se los entregas entre comillas, al pastor de ese lugar, para que Dios le pueda bendecir con salud, con paz, tranquilidad, todo felicidad. Bueno, déjeme decirle que para poder ser de aquellos bendecidos por parte de nuestro Dios, de estar obedeciendo el Evangelio y estar yendo a predicar el Evangelio, bueno, miramos aquí el caso del apóstol Pablo. No va a ser sencillo en algunas ocasiones, y que va a costar poder ser de aquellos que desean obedecer el Evangelio y vivirlo en su vida, para ir a tocar corazones en otros lugares, a otras personas. Entonces, en este caso, en algunas ocasiones va a pasar cosas similares como el apóstol Pablo, que no van a querer recibirlo, y no solamente no van a querer recibirlo, lo van a dañar, a querer hablar más de usted, a querer burlarse de usted y dañarle en cualquier forma. Pero el mismo apóstol Pablo dijo que es necesario estas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, igual manera, anuncia el Evangelio, que va a haber algunos percances, algunas dificultades. El Señor se lo está anunciando, no lo está mencionando, para que cuando suceda nosotros no nos decepcionemos, no retrocedamos, sino que estemos conscientes que van a pasar esas dificultades a muchos que tengan la oportunidad de predicar y enseñar el Evangelio a las personas. Hermano, en ocasiones queremos predicar el evangelio solamente si no duele. Queremos predicar el evangelio. Vaya, sí predicaríamos, hermanos. Yo sí quiero predicar, hermano Roberto, solamente que, híjole, tengo que andar caminando, o tengo que usar de mi gasolina, o tengo que levantarme temprano, o implicaría que yo tengo que preparar algo para poderle hablar a las personas. Y empezamos a mencionar, hermano, tantas cosas por las cuales no queremos predicar. Y recuerdo el pasaje de 1 Corintios 9:16, cuando Pablo dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí. Y ese ay está sin H, que es un ay de dolor, un ay de advertencia. Pobre de mí si no anunciar el evangelio. Entonces, hermano, no deberíamos pensar de esa manera. Pobre de mí si no anuncio el evangelio. No tendríamos o no deberíamos de ir y predicar el evangelio a fuerzas. Hay muchas oportunidades para poder predicar el evangelio. Estaba mirando, hermano, hace tiempo, el hermano Willy en uno de sus libros mencionaba cómo es de que muchas personas, no sé, digo, podría variar, no sé en cuánto tiempo, no sé, dependiendo de las reuniones con la iglesia. Pero mencionaba el hermano en ese dato, cómo es de que muchas personas han escuchado, han escuchado cientos de oraciones, y esto es específicamente con la reunión de la iglesia. Han estado en cientos de oraciones públicas con la iglesia, han cantado miles de himnos con la iglesia. Y lamentablemente, hermano, no han logrado, y han escuchado también cientos de predicaciones y de clases. No obstante, muchos cristianos no han logrado traer una sola alma. Podría ser el caso que sí están predicando y que lamentablemente o afortunadamente, no sé, no han encontrado una persona que sea convencida por la evidencia. Pero también podría ser el caso, hermano, de que en ocasiones el cristiano sencillamente viene a estas paredes donde se reúne, pero realmente no sale para servir, no está convencido. Y en ocasiones
necesitamos convencer a los propios cristianos que es importante, hermano, que nosotros compartamos pues esta grande bendición. Yo no sé, hermano, hace poco, digo ahorita como que ya se nos está olvidando lo que fue el azote de la pandemia. Qué cosa tan terrible tuvimos que vivir, hermano. Qué cosa tan terrible. Cuántas cosas pasaron, cuánta gente murió, cuántas cicatrices quedaron, cuántas marcas físicas, emocionales en las personas. ¿Qué pensaríamos de aquella persona que encontró la cura y que no la quiso compartir? Oye, nos indignaríamos tremendamente y creo yo que con justicia. Pero hermano, ¿cómo es posible que nosotros tengamos también el antídoto para que las personas no vayan a la condenación? Para que las personas sean perdonadas, para que las personas puedan reconciliarse con Dios, para que las personas cambien sus vidas. Encontramos hogares en los cuales los vicios los tienen devastados, derribadas, familias, matrimonios, familias completamente disueltas, deshechas, y no les queremos predicar la palabra. Hermano, es de verdad, eso pone a pensar. Y como comentabas, queremos ser salvos nomás nosotros, yo solo. No, solos no podemos entrar al cielo, hermanos. Al cielo no se puede entrar solos. Tenemos que predicar el evangelio. Debemos de decidirnos predicar el evangelio y hacerlo con una propuesta, aunque suframos, sí, pero voy a predicar la palabra de Dios. No sé, no estoy preparado en este momento, bueno, pero puedo invitar a un hermano más. Es lo que podemos hacer. Y hay mucho, hermano, que tenemos que seguir aprendiendo acerca de lo que es el evangelismo, pero es indolente, hermano, cuando nosotros no queremos compartir la palabra de Dios. Un último comentario y seguimos avanzando. En Mateo capítulo 28, hermano, conocemos que desde el 18 al 20 se habla de la gran comisión. En el versículo 18 dice que toda potestad, el Señor Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda la autoridad se me ha conferido, es mía en el cielo y en la tierra. Y luego dice el versículo 19, por tanto, y ese por tanto, hermanos, significa a consecuencia de lo que ya dije. Como ya dije esto, entonces ustedes tienen que hacer esto. ¿Y cuál es ese por tanto? Ese por tanto que se menciona es como yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, tienen que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros nos negamos a predicar el evangelio a las personas, hermano Roberto, lo que estamos diciendo sencillamente es, sí, Señor, sí tienes la autoridad, pero a mí no me mandas. Sí, tienes autoridad en el cielo, en la tierra, pero no sobre mí. O sea, es lo que estamos diciendo. No me mandas a mí. No creo que tú tengas la autoridad. Entonces, el evangelismo, hermanos, el evangelismo, cuando el cristiano se niega a compartir las buenas nuevas, está diciendo, está implicando que no cree que Jesucristo tenga toda la autoridad. Tengamos mucho cuidado. Necesitamos ayudar a que las personas sean salvas. Es bien importante, hermanos, que nosotros compartamos las buenas nuevas. Adelante. Precisamente cuando tocamos estos temas de evangelismo, creo que una de las cosas importantes, obviamente estamos hablando a la audiencia cristiana, aquellos que ya obedecieron el evangelio. Entonces no se trata de hablar de evangelismo para hablarles el plan de salvación. Estamos hablando a una audiencia que ya conoce cuál es ese plan de redención que Dios preparó para la humanidad. Entonces, es importante tal vez dar algún punto rápido de lo que es el plan de salvación para poder darle la opción de algunas palabras que puede expresar los hermanos, pero el punto principal del tema del evangelismo es animar a la hermandad a que se levante. Tristemente, a veces como congregaciones en la Iglesia del Señor fracasamos porque no estamos levantando, no estamos saliendo del lugar de reunión a buscar a las almas perdidas. Y entonces es importante en este tema del evangelismo el cambiar el chip a la hermandad, de la necesidad y la urgencia de buscar a las almas, porque es para la salvación de ellos. Están perdidos, ellos están esclavizados. El enemigo los trae bien agarrados porque no están conscientes en qué posición se encuentra, pero nosotros sí.
Nosotros sí sabemos cómo están estos perdidos. Por tanto, necesitamos nosotros ser los que vamos a buscarlos. A la iglesia del Señor, donde nos reunimos, no van a llegar por sí solos estas almas, porque ellos no saben en qué condición se encuentran delante de Dios. Pero nosotros somos los que tenemos que levantarlos. Y una de las cosas importantes es que cuando ayudamos a la hermandad a que se concienticen de la importancia de lo que es ir a evangelizar a las personas, es que cuando logramos ya animar a la hermandad, ya persuadir a la hermandad de que se tiene que levantar y buscar estas almas, una de las cosas que también tenemos que enseñarles para que no se lleguen a desanimar, a desalentar, cuando vayan y busquen a las personas, es que la mayoría, a quienes van a tocar puertas, a quienes van a tocar corazones, la mayoría de las personas lo que van a decir es, no me interesa. ¿Por qué? El mismo Señor Jesús dijo ello. Matías, ¿me puedes hacer el favor en Mateo 7? Mateo 7, versículos 13 y 14, por favor. Dice, entran por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Gracias. Entonces miramos ahí que el mismo Señor Jesús en este sermón tan famoso, tan conocido como el Sermón del Monte, ahí nos está mencionando que, bueno, este camino que es angosto, esta puerta que es estrecha, dice, son pocos los que van a encontrarla, los que van a entrar por ella. Pero la mayoría, aquellos que cuando vamos a invitarlos y queremos hablarles de Dios y preguntarles que si saben de Cristo y que si les interesaría poder conocer más, la mayoría de los que van a decir es un no. Y todavía ese poco porcentaje que les va a decir, gracias por traerme este mensaje, sí me interesa. Muy probablemente cuando usted ya hizo la cita, cuando ya se acomodó sus horarios, a los horarios posibles de la persona, el día, la hora, usted va el día acordado y muy probablemente usted toca la puerta y no le van a abrir. Entonces, el Señor ya nos está mencionando, advirtiendo que van a ser pocos los que les van a interesar acerca de su condición, de su alma delante de Dios. Saber más de este plan que puede ayudarles a abrirle los ojos y poder ser salvos a través de la obediencia del Evangelio. Pocos van a ser los que van a aceptar. Entonces, no se decepcione cuando eso pase. No vaya y le diga al predicador, ¿para qué vamos? Si las personas no le están interesadas, no quieren escuchar de Dios, no quieren escuchar de su palabra. Y en vez de seguir animados y seguir obedeciendo ese plan que Dios nos dijo, vayan y prediquen a todo el mundo, a toda criatura. Y en vez de sentarse y desanimarse, sígase animando y recordando las palabras que ahorita nos acaba de recordar el hermano de Mateo 18. Él es el Señor, es quien tiene la autoridad, por tanto, yo como su hijo, yo como su discípulo, tengo que ir. Que me van a cerrar la puerta en la cara, que me van a decir que no, que me van a meter los perros. Bueno, el Señor ya nos dijo que iba a ser así. Entonces, vayamos adelante, aunque sucedan esas cosas. Bueno, en ocasiones cuando compartimos el Evangelio, cuando somos inexpertos, cuando somos primerizos, cuando no entendemos, hermano, cuando no tenemos la experiencia, en ocasiones cosas como esas nos van a desanimar. Así de simple. No debemos de olvidar que nuestro trabajo es predicar. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sembrar, hermano. Únicamente sembrar. Pablo dijo, yo planté, en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, tomando nuevamente la enseñanza de lo que es la parábola del sembrador en Mateo 13, Lucas 8, hermano, nosotros solamente vamos a sembrar. Yo no puedo obligar y no debería de obligar a que las personas crean en Jesús, se conviertan, sean obedientes al Señor. No, esa es su responsabilidad. Yo tengo solamente que predicarle, llevarles el mensaje. Si ellos lo reciben, adelante. Si ellos no quieren, pues es triste, es lamentable, pero yo estoy cumpliendo con lo que me corresponde.
sencillamente predicar la palabra. Y en Ezequiel capítulo 2, versículo 5, hermano, 4 y 5 se menciona cómo es de que, aunque fueran personas difíciles de entendimiento, duros de servir, de cabeza dura, pues un corazón empedernido. Cuando habla de empedernido es un corazón como pedernal, endurecido como una piedra, hermano. Esa es la ilustración que usa. Bueno, aunque fueran así, el trabajo de Ezequiel era únicamente predicarles, para que si ellos se convertían, excelente, y si no, de cualquier forma ellos deberían de estar conscientes que hubo profeta que les anunció las buenas nuevas. Ese es el mismo trabajo de nosotros. Nuestro trabajo no es hacer que la gente se convierta, hermano. Nuestro trabajo es predicarles, esforzarnos, sí, en predicar, tratar de predicarles de la forma más transparente, más sencilla, para que ellos puedan comprender el mensaje, de qué se trata el mensaje. Pero aún así, si ellos lo aceptan o no, esa es su completa decisión. Hay un pasaje que está en Juan 6:66, hermano. A ver, Matías, Juan 6:66. En esa parte, mucha gente se fue, abandonó al Señor Jesús. Así de simple. Muchas veces pensamos que cuando Jesús, el Señor, predicaba, el montón se convertía. No, no es cierto, hermano. No, no es cierto. Mucha gente sencillamente el mensaje no les gustaba. ¿Qué dice, hijo? No. 6:66. Ok, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es el diablo, es un diablo. Él se refería, ay, Hasta ahí. ok. Hermano, y en esa parte, ¿cómo es de que mucha gente se fue? Y aquí está el mero, dice el hermano Willy, hermano, está el verdadero 666. Verdadero 666, Juan 6:66. Muchos se regresaron, hermano, no quisieron seguir al Señor Jesús. Así de simple. Entonces, bueno, aquí aparece el número de la bestia, bueno, pero no deberíamos abandonar al Señor Jesús por ningún motivo. Nunca deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Pedro lo dijo. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, nuestro trabajo es predicar el evangelio, animar a la gente a que venga a comprender, a beneficiarse de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si ellos no quieren, bueno, ellos tienen libre albedrío. Yo espero que seamos cada vez más efectivos en la predicación, pero no siempre se va a tener un éxito, hermano. Así es. Así funcionan las cosas. Sí, y en esa parte cuando mencionas que muchas veces no va a surgir éxito, el efecto que queremos, posiblemente vamos a esmerarnos por tomar horas de estudio, en alguna campaña evangelística, el mismo sermón dominical con la congregación, o posiblemente para un estudio personal que estamos procurando de que nuestras palabras sean las mejores, las ideales, para que aquel corazón pueda entender y que podamos persuadir su corazón a la verdad. Vamos a esmerarnos, vamos a dedicarnos con la ayuda de Dios, vamos a ponernos en oración y vamos a hacer lo mejor que está en nuestras manos. Y muchas veces vamos a predicarle lo que son las bellas promesas, aquellas grandes y bellas promesas que el apóstol Pedro menciona ahí en su segunda carta, en el capítulo 1, 4 y 5, nos habla de las grandes y bellas promesas, que todo Dios nos lo ha brindado. Un versículo antes, en el versículo número 3, dice, todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Entonces, hablamos de que vamos a dedicar tiempo para poder darle a conocer a las personas. Dios quiere salvarlo, Dios no quiere que se pierda. Dios quiere darle esa naturaleza divina, no solamente que sea partícipe de las bellezas naturales que hay en esta tierra, también quiere brindarle la oportunidad de que sea partícipe de la naturaleza divina, que tenga comunión con Dios, que Dios le perdone sus pecados,
que si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo número 2, Dios nos da la oportunidad por gracia para ser salvos y podemos esmerarnos por dedicar las palabras mejores para la audiencia y muchas veces esos oídos de esas audiencias, esos corazones de esa audiencia va a ser similar al pueblo de Israel, un corazón duro de servir, un corazón que no quiere arrepentirse. Entonces, como mencionas, nuestra tarea es ir y sembrar, ir a predicar. La respuesta a esos corazones es la parte que a ellos les corresponde. Muchos no van a tener esa hambre y sed de justicia que menciona el Señor Jesús. Muchos no van a ser esos pobres en espíritu que serán bienaventurados, que tienen la necesidad del alimento espiritual, el alimento de vida eterna. Muchos no van a ser mansos, humildes como el Señor Jesús, no van a tener la humildad para poder recibir la palabra del Señor. Santiago en capítulo número 1, menciona en el versículo 21 que desechando toda la inmundicia, y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muchos corazones no van a tener esa humildad, esa mansedumbre para poder recibir y reconocer, estoy mal delante de Dios. Quiero la salvación, quiero el perdón, quiero obedecer y ser fiel al Señor. Muchos no van a tener ese corazón. Cuando usted vaya y se levante y predique el evangelio y vea que las personas no le escuchan, no le ponen atención, hasta menosprecian su trabajo, no se desanime. Siga predicando, siga hablando de Dios. Y que sea como aquellos profetas, le dijo el Señor, te escuchen o no te escuchen, tú tienes que seguir predicando. Pues el tiempo ya se nos ha ido, hermano. Solamente recordarles a nuestra audiencia, si alguien es parte de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, animarles para que cumplamos con nuestro trabajo. Mi primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9, conocemos mucho ese pasaje. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación real, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que se hizo con nosotros. Deberíamos de compartir la palabra de Dios. Al cielo solos no podemos entrar. Pero también quisiéramos aprovechar para decirles a aquellos que no se han puesto a cuentas con el Señor. No deberíamos partir de este mundo sin estar reconciliados con Dios. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros somos puestos en Cristo, dentro de Cristo, somos hechos nuevos. Y la única forma en que nosotros podemos estar dentro de Cristo, según Gálatas 3:27, es cuando somos bautizados. En el momento en que nosotros somos bautizados, permitimos que Dios limpie nuestros pecados, quite nuestros pecados. Esa es la única manera en que Dios puede ayudarnos para quitar esa fea vestimenta y darnos una vestimenta hermosa, como es el propio Señor Jesucristo. Entonces, si usted no se ha bautizado para el perdón de sus pecados, le animamos. Decídalo. Busque a algún hermano, contacte a algún hermano, contáctenos a nosotros. Ubicaremos a algún hermano para que vaya y le predique lo que es el plan que Dios tiene para que usted sea salvo. Y de esa manera usted puede recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, quisiéramos animarle a esa invitación. Matías, ¿algunas palabras finales? Mm, ¿Qué te pareció el tema, Matías? ok. ¿Con qué te quedas? Eso te hizo interesante. Ah, cuando hablaste creo que dijiste como el tema pacífico o algo así, Ujú. que si te haces como cris-
si crees en Dios, o te bautizas, ya, Oh, el Evangelio de la prosperidad. ajá, Ajá, me- ¿qué pasó con Pablo? Con los cristianos del primer siglo, así es. con los 12 discípulos. Ujú, apóstoles, así es. Sí, y es cierto, hermanos, en ocasiones cuando hablamos de la prosperidad para nuestros tiempos, olvidamos de la tremenda escasez que tenían los apóstoles, ¿verdad? No tenían dinero, hermanos, o sea, es completamente ajeno. Pero eso, bueno, Matías lo pudo notar porque naturalmente está relacionado con la vida de los cristianos, pero muchos incautos, muchos andan un poquito desorientados, no están familiarizados con lo que dice la palabra de Dios. Hermano Roberto, pues nos vamos, hermano. Te despides, hermano. Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo en el Señor a cada uno de ustedes. Y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, Pues, hermanos. hermanos, gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga grandemente. Por favor, comparta la publicación, pero principalmente comparta, por favor, el Evangelio. ¿Sale? Matías. Gracias, hermanos, por ver este video de las sendas antiguas. Señor. Y si quieren ver el siguiente video, la siguiente semana. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo y comparta, por favor. Camino del Señor, mensajero de anunciarles del bautismo y del perdón, de las aguas, de la muerte y de la vida, del poder de sumergir en ellas y de su resurrección, y que vuelvan a las sendas del Señor. Del Señor, del Señor, del Señor, Señor, que regrese a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, la senda antigua, los caminos del Señor. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me